Bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia que iniciamos en este momento, en la cual vamos a hablar acerca de liderazgo dentro de los sistemas de gestión. Bienvenidas todas las personas que están en este momento conectándose a través de nuestro canal en Facebook Live, en el grupo de conferencias de RGI. Les agradezco mucho por haber aceptado esta invitación y bueno, en esta oportunidad pues vamos a hablar acerca de aquellos lineamientos que desde el punto de vista de las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, la ISO 39000, que nos hablan acerca de los temas de liderazgo dentro de las organizaciones. Precisamente un aspecto bien importante que vamos a trabajar es primero los requisitos que tiene la norma frente a este punto y segundo vamos a hablar un poco acerca de cómo aterrizarlo a los procesos y cómo aterrizarlo posteriormente a el desempeño personal, cómo podemos lograr unos resultados como organización, fortaleciendo nuestras habilidades para liderar. Bienvenidos para todos, mi nombre es Tomás Fonseca y bueno, nos gusta que estén con nosotros aprendiendo cada día más acerca de estos estándares y de cosas que les aporten mucho valor. Precisamente uno de nuestros objetivos al realizar este tipo de conferencias es compartir conocimientos y generar valor que de tal manera que le ayude a las personas a alcanzar mejores niveles de resultado. Lo que nosotros llamamos éxito, que para las empresas es lograr mayores niveles de venta, aumentar rentabilidad, crecer, fortalecer su competencia frente a otras organizaciones del mismo sector, entre otras cosas. Eso lo vamos a aterrizar desde el punto de vista de organización, procesos y personas. Entonces, bueno, bienvenidos para todos nuevamente. Bien, hay un primer aspecto que me gustaría comentar con ustedes que tiene que ver con los requisitos de las normas que nos hablan acerca del tema liderazgo, ¿no? Un primer requisito que se menciona es el que establece la resolución 0312, la antigua resolución 1111, que es la que nos habla acerca de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. Allí ustedes pueden observar que se establece que la alta dirección, el empleador, de hecho, tiene la responsabilidad de liderar con compromiso. Y en esta resolución se mencionan 4 aspectos importantes acerca del tema liderazgo. De hecho, pues en la norma no se define qué es liderazgo, ni en el decreto se define qué es liderazgo, ni en la resolución. Sin embargo, sí establece que hay 4 elementos fundamentales en donde se debería evidenciar ese liderazgo, desde el punto de vista muy técnico. Un primer aspecto es en la aplicación de los estándares mínimos. En esa parte de la aplicación de estándares mínimos, lo que solicita es que la alta dirección esté muy involucrada, que tenga una participación directa y que direccione correctamente a la organización, a las personas y a los procesos en la implementación de los requisitos legales sobre los cuales se menciona dentro de esta resolución. Un segundo aspecto es en el desarrollo, en la elaboración, la implementación y en el otorgamiento de los recursos necesarios para poder llevar a cabo el plan de trabajo anual y efectivamente poder llevar un seguimiento, un análisis a la implementación de ese plan de trabajo anual. Yo creo que ustedes han visto que en muchas organizaciones la gente que se encarga de estos temas es casi siempre los líderes o, digamos, los coordinadores o los directores de las áreas de calidad, ambiente y seguridad, que son los que por lo general nombran para llevar a cabo este tipo de implementaciones. Sin embargo, pues la legislación está dando la obligación al empleador, y es una obligación porque precisamente en la legislación se menciona que el empleador tiene obligaciones y el empleado tiene derechos. Entonces, es obligación del empleador liderar a través de elaborar, ejecutar y hacer el seguimiento al plan de trabajo anual. Nuevamente, pues no dice cómo se debe hacer, simplemente dice que hay que hacerlo. También, otra forma de mostrar liderazgo es a través de desarrollar o facilitar que se ejecuten las auditorías internas, de las cuales se menciona en el decreto 1072 en el numeral 2246, artículos 32, más o menos, 33, donde se establecen esos requisitos de lo que debe tener el programa, de lo que debe ejecutarse dentro de la auditoría y la manera como se deben manifestar los resultados. Y por último, este tema a mí me gusta mucho, el integrar el sistema de gestión de seguridad y salud a los demás sistemas de gestión.
Una gráfica que muchas veces veo en la mente de las personas cuando se habla de integración es que, por ejemplo, yo aquí tengo el sistema de calidad. Entonces, como en el sistema de seguridad y salud, en el trabajo hay requisitos comunes, pues por lo general las empresas tratan de identificar cuáles son esos requisitos y tratan de establecer sinergias en la implementación a través de establecer procedimientos comunes. Si, por ejemplo, tengo un sistema ambiental, en muchas compañías también se hace esto. Entonces se identifican los elementos comunes del sistema ambiental y pues efectivamente se trata de definir procedimientos que hablen de los mismos elementos de manera integrada, entre comillas. Sin embargo, desde mi punto de vista, el tema de integración no es solamente coger varios requisitos que son similares y meterlos dentro de la misma bolsa. Va mucho más allá e implica lograr que los hábitos y las prácticas se conviertan en rutinas del día a día. Porque por lo general, en cada proceso, la prioridad, la preocupación principal es lograr el objetivo o misión de la compañía, que es vender, comercializar, fabricar, producir, entregar, que es lo que normalmente las personas hacen de forma rutinaria. Pero vender con calidad o vender previniendo riesgos o producir evitando fallas, incidentes, eso pues no es tan común. Entonces implica que la integración debe tener un componente de lograr generación de nuevos hábitos. Esto de hecho no es integral. Esto es simplemente hablar de combinar requisitos. Y la combinación de requisitos es simplemente una manera para poder facilitar la aplicación de un estándar, pero de ninguna manera es integración. Entonces, cuando ya hablamos de integrar a los procesos, significa que la gente empieza a pensar de manera diferente. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Bien, esto es lo que nos dice la resolución. Ahora, en las normas, sobre todo en la norma 9001 y 14001, hay una serie de lineamientos que determinan cómo se debería demostrar el liderazgo. Y repito, desde un enfoque muy técnico. Primera forma de manifestación de liderazgo, estableciendo responsabilidades para la rendición de cuentas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, sigan. En esa parte de responsabilidad para la rendición de cuentas, tiene que ver con la forma como la compañía determina mecanismos para poder reportar resultados. Entonces, si por ejemplo yo debo establecer o debo cumplir con un resultado, por ejemplo, de, no sé, digamos que un objetivo sea reducir el índice de productos no conformes, por colocar un objetivo muy común que veo en las empresas. Entonces, supongamos que este objetivo se lo haya delegado al director de producción. Pero a su vez, el director de producción tiene a su cargo personas en diferentes secciones. Voy a inventarme, una empresa metalmecánica tiene un departamento o una sección de corte, una sección de mecanizado y una sección de ensamble. Entonces, muy probablemente, el director de producción le solicitará a los directores de sección, digamos, supervisores, por ejemplo, supervisor de mecanizado y al supervisor de ensamble, que le reporte los resultados de su sección en relación con el objetivo del producto no conforme. Y a su vez, el director de producción tendrá que reportarle su propio desempeño a la gerencia general. Se aplica acerca de cómo ha sido el resultado que ha obtenido en este punto. Entonces, cuando esto se da, a eso se le conoce como comunicación vertical ascendente. ¿Listo? Comunicación vertical ascendente.
Cuando se hace esa rendición de cuentas y el líder, en este caso gerencia o el director de producción, han revisado los resultados, muy probablemente de aquí saldrán acciones y decisiones. Cuando esas acciones y decisiones bajan, a eso le conocemos como comunicación vertical descendente, porque ya determina qué debe hacerse hacia abajo para poder producir los resultados. Y los resultados se comunican de abajo hacia arriba. Entonces, en inglés le llaman a este esquema de comunicación bottom-up, que es de abajo hacia arriba, y up-down, cuando va de arriba hacia abajo. Es simplemente comunicación vertical. A eso se refiere el tema de rendición de cuentas. Hay un aspecto que algunas compañías están desarrollando, no todas, no muchas, pero que es súper interesante, y es que cuando se hacen estos esquemas de comunicación, viene un concepto que se llama la retroalimentación, también conocido como feedback, porque hay algunos líderes que han desarrollado ciertas competencias para efectuar ese feedback. Nosotros creemos que estamos haciendo retroalimentación, pero realmente para efectuar retroalimentación hay técnicas, hay metodologías, y en los modelos de coaching, cuando un líder ha desarrollado competencias como coach, aprende a efectuar este tipo de retroalimentación de tal forma que aporte a lo que va a suceder desde ese momento en adelante, que es diferente a como típicamente se hace la retroalimentación. En las empresas por general, cuando se hacen reuniones, el esquema es ¿y por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, llevándonos hacia el pasado. Una retroalimentación estilo coaching nos lleva del presente hacia el futuro, no tanto a recordar el pasado, sino simplemente se aprendió el pasado y se enfoca hacia el futuro. Lo que pasa es que eso no lo dice la norma, pero es una metodología que se puede aplicar para fortalecer el tema del liderazgo. Otra herramienta, la política de los objetivos, pues evidentemente ese tema de la política de los objetivos es uno de los requisitos básicos. Este no es nuevo, este ya venía desde hace muchos años atrás. De hecho, de la versión 94 de 9001 se hablaba de establecer política de objetivos, solamente que acá, cuando decimos que hay liderazgo, es porque esa política y esos objetivos están alineados a la estrategia del negocio y a su vez la estrategia está alineada a la visión de la empresa. Entonces, aquí el punto clave es, ¿qué tanto estos supervisores comprenden el impacto que produce su gestión en el resultado del proceso? Y a su vez, ¿qué tanto el líder del proceso entiende el impacto que esto produce hacia la estrategia de la empresa? Entonces, por llamarlo de alguna, o por entenderlo de una forma más simple, a nivel global o a nivel estratégico, digámoslo así, de la gerencia, el resultado se va a ver en el logro de la visión y en la materialización de esa estrategia. La política y los objetivos se deberían desprender de esa estrategia. Entonces, cuando se hace esta alineación, es otra manera de poder manifestar liderazgo desde un punto de vista técnico. Tercer elemento, ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, la integración de los requisitos, o más bien, de los procesos y de los requisitos de tal forma que se generen hábitos. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de que el objetivo es reducir producto no conforme, y aquí en mecanizado me estoy dando cuenta de que hay una gran cantidad de reprocesos, yo debería identificar cuáles son los hábitos que están contribuyendo en que se incremente este indicador. Y estos hábitos, hay hábitos que generan, que potencian los resultados esperados. Asimismo, existen hábitos que limitan el logro de esos resultados. Cuando el sistema no ha permeado totalmente, es porque estos hábitos limitantes persisten dentro de la organización. Y eso los podemos ver porque, por ejemplo, cuando las personas de pronto no aplican un procedimiento, no es porque de pronto el procedimiento tenga fallas, es porque la persona no lo ha visto como importante. Si ese hábito se repite, evidentemente el objetivo no se va a lograr, y es cuando visualizamos que no se ha integrado el estándar en el proceso de la organización. Entonces, ahí es donde viene la habilidad del líder para poder detectar estas situaciones y emprender acciones específicas
para poder lograr esa modificación en los hábitos limitantes, poderlos suprimir y potenciar estos hábitos que generan resultados efectivos. Entonces, esa es otra parte. Una cuarta es promover el enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos. El tema del enfoque basado en procesos también es antiguo. Eso viene por allá desde el año 2000, 1999 inclusive, pero ahorita se le está dando mucho más énfasis asociándolo al enfoque o al pensamiento basado en riesgos, que también viene de mucho tiempo atrás, pero en este caso orientado a los riesgos del negocio, ¿no? Para las personas que de pronto ya hayan tenido entrenamiento de sistemas de gestión integral, ya sabrán que el tema de riesgos no solamente toca aspectos de seguridad y salud en el trabajo, sino que toca aspectos como la posibilidad de que yo no logre un objetivo que le aporte valor al negocio, o la posibilidad de que se produzcan pérdidas financieras, o la posibilidad de que pierda el mercado. En fin, hay muchos otros riesgos que puede tener la organización. El punto es que cuando empezamos a identificar cuáles son esos eventos generadores de riesgo, qué efectos pueden generar y cómo controlo esas causas que ocasionan dichos riesgos, y luego que la gente empieza a pensar de tal forma que pueda prevenir mejor, ahí es donde empezamos a generar cultura orientada a la prevención, ¿sí? Y esto no se resume solamente a una matriz. Por eso ya la norma dice pensamiento, no dice matriz de riesgos. Si fuera con una matriz, dirían implementar una matriz de riesgos. Y realmente lo que dice es incorporar el pensamiento basado en riesgos, lo cual significa que yo debo ingresar no solamente en la forma como la gente se comporta, sino también en la manera como la gente piensa. Y es un poquito más profundo, ¿sí? Porque implica que, significa más bien, que cuando una persona piensa de cierta manera, se comporta de cierta manera y genera ciertos resultados. Y eso va para los resultados limitantes y para los resultados potenciadores. ¿A qué me refiero? Si este objetivo no se logra, téngalo por seguro que se originó por acá en los hábitos de la gente. Y si se origina en los hábitos de la gente, es porque tal vez las personas tienen ciertas creencias y ciertas ideas que les limita a alcanzar este resultado. En la experiencia que nosotros tenemos en estos temas, nos hemos dado cuenta de que casi que 95 de cada 100 situaciones de logro de objetivos está ligado de alguna manera a una idea o un pensamiento o una creencia que tiene la gente que opera y que dirige ese proceso. Entonces, cuando hablamos de pensar, significa cambiar la manera como racionalizamos o gestionamos las ideas que se dan en la mente. Y es un tema bastante profundo. Bueno, siguiente aspecto. Creo que por aquí hay unas preguntas. Ok, vale. Siguiente aspecto, asegurar la disponibilidad de recursos. Bueno, eso es un tema que típicamente está asociado a la alta dirección. Sin embargo, tengan presente que el tema de recursos no solamente cubre dinero o infraestructura o equipos o ambiente. El recurso también son las personas. Y si yo preguntara cuáles dentro de las personas son los recursos más importantes, muy probablemente la mayoría de la gente cuando hago esa pregunta no sabe. Pero uno de los recursos más relevantes es el recurso tiempo. Y el punto es, ¿cómo aseguramos que la gente administra correctamente su tiempo en los temas relevantes para que facilite el logro de los resultados? Cuando yo hago una entrevista en una empresa, cuando mi equipo desarrolla alguna reunión con una empresa, muy frecuentemente nos damos cuenta de que el tema tiempo no está en el radar de muchas personas en esas organizaciones. Hagan la pregunta en la empresa, ¿quiénes de ustedes manejan agenda? Y van a encontrar que 90 de cada 100 no manejan agenda. Desde ahí partimos para pensar que hay un problema de disponibilidad de recursos. Si yo no manejo mi agenda como líder, ¿cómo voy a esperar que mi equipo también maneje agenda? ¿Sí? Entonces, un aspecto importantísimo, ¿cómo administramos ese recurso que es distribuido de forma tan democrática, pero que no todas las personas aprendemos a administrar correctamente? Entonces, ese es un punto clave. Casi siempre yo me encuentro que la gente dice, es que no tengo el personal, es que no tengo los medios, es que la gerencia no me ha dado. Y cuando preguntamos, ¿tú qué has hecho para que esa situación cambie?
casi todas las personas se quedan como pensando, como que lo atraviesan a uno con la mirada. ¿Por qué? Porque no se habían puesto a analizar que la cosa también parte de uno mismo. Entonces, un aspecto bien importante es analizar cómo nosotros manejamos nuestro recurso tiempo. Bien, el siguiente punto, comunicar la importancia de una gestión eficaz y conforme. Digamos que hay muchas empresas que utilizan como medio de comunicación las charlas, las conferencias como estas, las capacitaciones, los entrenamientos y demás. Sin embargo, una de las cosas que yo más encuentro cuando miramos este punto es que la comunicación se da en la mayor parte de los casos, no tanto por las palabras que se dicen dentro de esas capacitaciones, sino que se da más es con los hechos, con lo que la gente ve en el día a día. Entonces, una forma de comunicar la importancia de la gestión eficaz y conforme, sí efectivamente puede ser una inducción o una capacitación. Pero si la capacitación dura 2 horas, y en las restantes 190 horas de la jornada mensual, la gente ve cosas diferentes, ve incoherencia, que es lo que va a manifestar en el día a día dentro de la empresa. Por lo contrario, no puede ser coherente cuando la comunicación dentro de la formación es una y en el día a día es otra. Lo cual significa que esa comunicación debe ser coherente. Claro, en todas las empresas sucede que lo que hay que hacer es, este es el ideal, este es el real, tratamos de reducir las brechas. Esas brechas de coherencia se dan en la medida que empezamos a liderar por el ejemplo. La norma no habla de ejemplo en ninguna parte, pero el ejemplo comunica más que hacer N capacitaciones. Entonces, como el líder, con el ejemplo, dirige, lidera y apoya. Asegurar el logro de los resultados previstos es el siguiente elemento. Ahí en ese punto es importante que la empresa en cada proceso pueda analizar, primero, ¿cuál es el resultado que desea lograr? El resultado esperado. Y segundo, ¿cuál es el resultado que está logrando actualmente? Muy probablemente va a suceder que se encuentre una brecha entre estas dos. Si hay una brecha, hay una posibilidad para mejorar, lo cual significa que yo debo identificar esa área en la cual me comprometo a fortalecer esos resultados. Sobre esa brecha se identifican las necesidades de mejora. Paso seguido, ¿qué debería hacer? Emprender un plan para lograr esos resultados deseados. Entonces, es planificar acciones para poder reducir esa brecha. Y después de planificarlas, tengo que ser coherente con el discurso. Entonces, tengo que implementarlas. Y luego, evaluar qué tanto me estoy acercando. O sea, a la final, al aplicar el ciclo PHBA dentro del proceso, de forma sistemática y disciplinada, voy a estar manifestando con la práctica que me estoy acercando para alcanzar esos resultados esperados. El tema es que esto, pues es fácil decirlo, pero en la práctica ejecutarlo tiene sus complicaciones porque por lo general vivimos en lo que llamamos los chicharrones del día a día. Y esos chicharrones hacen que la gente pierda tiempo. Y al perder tiempo, se pierde la capacidad para poder dedicarle esos espacios a lo que es importante. Entonces terminamos atendiendo cosas urgentes, terminamos atendiendo temas del día a día y perdiendo de vista el foco del proceso, que es lograr el objetivo que se haya establecido. Y eso implica que tiene que haber una disciplina. O sea, no me refiero a una disciplina como la rigidez de la escuela, me refiero a una disciplina más de a qué me comprometo como líder y como coequipero a desarrollar para garantizar que el resultado se dé.
Entonces, el estar corrigiendo continuamente lo que me pueda alejar de esa disciplina es algo que yo debería pensar todos los días, cada vez que llega a la empresa, a la oficina. Y muchas veces la gente no lo hace, porque la gente llega en automático a trabajar. A veces llega pensando en los problemas de la casa, o pensando en los problemas que tiene con la pareja, con los hijos, y se pierde de vista que esto es parte importante de lo que deben lograr. Entonces, en esencia, una parte del liderazgo consiste en que yo debo ser consciente de esto todos los días, día por día, para poderme acercar a ese resultado que espero. Bien, siguiente punto, comprometer, dirigir y apoyar a las personas. Si yo ni me comprometo, va a ser muy difícil comprometer a la gente. ¿Cómo hago para poder comprometer a las personas? Lo primero es que el compromiso viene de adentro hacia afuera. O sea, yo no puedo decir, es que ustedes no se comprometen. Y eso lo escucho mucho en las empresas. Es que tal persona no se compromete y no hace. Y tal otra no hace y tal otra igual. ¿Yo qué hago para que eso suceda? Para que las cosas se materialicen. Cuando empiezo a hacer el ejercicio desde adentro hacia afuera, o sea, cuando yo veo que hay un resultado que no se logra y empiezo a analizar por qué se da, lo fácil es decir, se da por X o Y o Z persona. Eso es lo fácil. Lo difícil es tener el coraje para analizarnos por dentro y decir, ¿de mí qué faltó para que eso se diera? ¿Qué dejé de hacer para que eso se diera? ¿Qué pude haber hecho para que eso se lograra? Si yo me enfocara a hacer ese ejercicio, probablemente mi propio compromiso hace que por materialización energética, digámoslo así, la gente empiece a moverse. Eso genera un movimiento en la forma como la gente piensa y actúa. Probablemente van a empezar a ver cambios en mí, y al ver cambios en mí, probablemente tomen la decisión de efectuar cambios en los mismos. Esa es la forma, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La mayoría de la gente espera que alguien más cambie. Es más, hay muchas personas que esperan que alguien más las motive. Y cuando la gente espera que las motiven, se quedan esperando, bien frustradas, amargadas, porque no encuentran la motivación de alguien, cuando realmente tiene que ser intrínseca, no extrínseca. Entonces, ese comprometer y dirigir implica que yo debo manifestar mi propia vida como líder. Ahora, promover la mejora. Ese tema de promover la mejora puede verse desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es, por ejemplo, tener la disciplina de que cuando yo evalúo aquí el resultado del proceso, el séptimo paso sería emprender acciones de mejora. Y que en esas acciones de mejora tenga la disciplina para poder garantizar que se establezca el plan, se analice la causa, se tomen acciones basadas en esa causa, se revisen los resultados y demás, como lo dice la norma. Si yo no manejo esa disciplina, va a ser muy complicado que mi equipo la desarrolle. Entonces, ahí es donde viene el punto de qué estoy manifestando yo como líder para poder garantizar que la gente de mi equipo y de otros equipos empiece a desarrollarlo. En estas conferencias es muy frecuente ver que la gente dice, es que mi jefe no hace, es que mi jefe no dice, es que mi jefe no da. ¿Y usted qué está haciendo para poder generar influencia sobre su jefe? Cuando uno hace esa pregunta, la mayor parte de las personas dicen, no, es que eso es la gerencia. La mayoría de la gente piensa que liderar es responsabilidad de la gerencia. Y resulta que, bueno, sí, tiene parte de razón, pero también liderar depende de mí. Depende de lo que yo puedo hacer para lograr que las cosas sucedan. Y eso implica que tengo que crecer como persona para generar impacto en mi jefe, en mis compañeros, en el equipo de trabajo operativo y que ellos empiecen a generar cambios. O sea, debo crecer primero yo para esperar que las demás personas crezcan. Es más, no debería esperar siquiera que las demás personas crezcan. Debería yo emprender mi camino, crecer y ellos tomarán sus propias decisiones. A eso me refiero. Eso hace que la mejora se promueva. Más allá de repetir el procedimiento de acciones correctivas, que es lo que yo veo en muchas empresas. Muchas veces encontramos en las auditorías que hay una falla que es no se ha aprendido acción correctiva sobre tal situación. Acción correctiva que toma la empresa sobre esa no conformidad. Repetir el procedimiento de acción correctiva a la gente. Volver a capacitar a la gente sobre el procedimiento de acción correctiva. Eso es lo técnico. Y la forma como la gente piensa sobre las acciones que eso es lo que realmente genera el resultado. Entonces, en vez de repetir como doloroso procedimiento, deberíamos empezar a materializar en nuestras vidas
acciones propias de mejora. Desde adentro, repito, hacia afuera. Y eso es lo que empieza a generar un proceso de cambio. Cuando esto se da, empieza a generarse el liderazgo en el resto de las personas. O sea, en conclusión, claro, la norma tiene estos 10 elementos, sobre todo 9001 y 14001, en relación con el tema del liderazgo. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, la interpretación es, esto yo cómo lo aplico siendo líder de un equipo de trabajo de gestión de HCQ o siendo un líder de proceso, sin necesidad de que sea la alta dirección. Yo también puedo liderar, debería liderar más que el gerente, porque eso puede mover mucho más. De pronto la gerencia está pensando en cómo sostener el negocio, cómo lograr mejores resultados comerciales para que la gente siga teniendo trabajo, de pronto está pensando en cómo generar rentabilidad para poder hacer reinversión, de pronto no le da tiempo para pensar en esto. Pero si yo me pongo la camiseta y lo dirijo, tal vez el resultado puede ser diferente. Ahora, hay una parte que aquí no aparece, pero que sí es un aspecto clave dentro de la norma ISO 45001. Y es el promover una cultura orientada al logro de los resultados previstos. Cuando decimos promover una cultura orientada a los resultados previstos, significa que eso nos entra a la definición de qué es la cultura, ¿no? Cultura es una combinación de creencias, una combinación de valores y una combinación de rituales o rutinas que se viven en el día a día dentro de la organización. Si yo busco generar una cultura que promueva el logro de resultados deseados, significa que tengo que intervenir en estas tres áreas. Creencias, valores, rituales, o sea, lo que se repite en el día a día. La pregunta es, ¿sabemos cuáles son las creencias de la gente? ¿Sabemos cuáles son los valores de la gente? ¿Los rituales que se repiten día a día, qué tipo de valores refuerzan? ¿Sabemos cuáles son nuestros propios valores? Cuando no sabemos esas cosas, es muy complicado modificar la cultura. Debemos empezar por ahí. Identificar cuál es el tipo de cultura de la organización. La real. ¿Cuál queremos que sea? La ideal. Y empezar a emprender acciones paulatinamente, paso a paso, con mucha, pero mucha persistencia, para que poco a poco el cambio se vaya viendo. ¿Por qué resalto mucha persistencia? Porque muchas organizaciones lo que hacen es, le piden a la ARL la capacitación sobre cultura, o le piden a la ARL la capacitación de trabajo en equipo, se hace 1 o 2 sesiones de 1 o 2 horas y ahí para la cosa. Eso no funciona. Para que una cultura se modifique se necesita muchísima, pero muchísima energía. Y esa energía se da cuando hay movimiento continuo. De hecho, energía es emociones en movimiento, lo cual significa que hay que generar emociones para que la gente tome acción, para que se mueva a cambiar. Entonces, no puede ser que simplemente se haga una capacitación de 1 o 2 horas y termine la cosa. Tiene que ser mucha persistencia en reforzar los hábitos, las creencias y los valores que queremos que la gente manifieste en la práctica. Y eso es prácticamente, si me permiten la comparación, como cuando una persona va a una religión o cuando una persona va a una doctrina política. Todo el tiempo se le están reforzando esas ideas, esas creencias, esos valores, hasta tal punto que la persona termina aceptándolas e incorporándolas en su día a día. Literalmente, así es como hay que hacer para modificar la cultura. Lo cual significa que no puede ser una cosa de 1 o 2 capacitaciones. Es una cosa que requiere mucha energía y mucho esfuerzo y dedicación para que se logre. Es más, en muchas de mis conferencias digo que antes de implementar sistemas debería implementarse cambios en la cultura, porque eso termina siendo más rentable a largo plazo. Obviamente requiere de dedicación, pero bueno, ese es un punto clave. No aparece acá, pero es tema de la norma 14001. Muy bien. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Ustedes tienen alguna pregunta aquí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna duda o comentario con respecto a lo que estamos diciendo? ¿No? Bueno. Ok, hay otra parte del liderazgo que no se menciona ni en la 9001, ni en la 14001, ni en estas que estamos mencionando, sino que se relaciona en la norma ISO 9004.
No sé si alguno de ustedes ha visto la norma I4. Es la norma que habla acerca de la gestión del éxito sostenido. Es una norma que casi ninguna organización analiza, pero es una norma que excede los requisitos básicos que aparecen en las normas que estamos mencionando. En esa norma se habla de unos aspectos claves que son mucho más estratégicos e inclusive corporativos, que también son otra forma de manifestar liderazgo. Dentro de ellos está el tema de la planeación a largo plazo, también conocida como planeación estratégica, y en algunas empresas la llaman planeación corporativa cuando tienen casa matriz y unidades de negocio distribuidas en diferentes ciudades, localidades, regiones o países. La planeación a largo plazo significa que tiene que haber claridad en cuál es la visión del negocio, cuál es el propósito de la organización, cuál es el conjunto de creencias y valores que se van a divulgar y que se van a trabajar, cuál es la estrategia, ¿cierto? Y adicionalmente, cuáles son los proyectos estratégicos de largo y mediano plazo que permiten aterrizar esa planeación. Otro punto es la gestión de las partes interesadas. Bueno, ese punto aparecía en esta versión porque es una norma que ha venido cambiando un poco más lento que las otras. Actualmente este tema pues ya está incorporado de forma muy directa en las diferentes normas de gestión. O sea, ya 9001 habla de partes interesadas y ya todas las demás lo contemplan también, pero en este momento, en esa época no se contemplaba a nivel de normas básicas. El tema de la gestión de riesgos, que bueno, con el tema del pensamiento de basado en riesgos, pues ya se empezó a incorporar. Lo que pasa es que hay dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es gestión del riesgo, y para eso existe una norma internacional que es ISO 31000, y otra cosa distinta es pensamiento basado en riesgos. Aclaro que 9001 habla de pensamiento basado en riesgos, no de gestión del riesgo. En otras normas se habla de identificar, analizar y evaluar riesgos y establecer medidas de control o medidas de tratamiento, hacer el seguimiento a esos controles y emprender acciones correctivas o de mejora sobre esos resultados. Pero no se habla en estas normas internacionales de gestión del riesgo. Por esa razón es que existe la otra, la ISO 31000, que ya da lineamientos, metodologías, parámetros para poderlo incorporar. Gestión de recursos, pero esta gestión de recursos no es como lo que típicamente vemos. Aquí hablamos de gestión de recursos a largo plazo. Por ejemplo, imagínense ustedes una industria que basa sus operaciones en, no sé, algún recurso natural que sea limitado. Por ejemplo, las empresas del sector maderero. ¿Qué pasaría el día que el volumen de especies que utilizan para su producción empiecen a reducirse? Si hay escasez de esa materia prima, ¿qué va a suceder con el futuro de la organización? Entonces, ahí ya empezamos a hablar de la posibilidad de que haya escasez de esa materia prima. Entonces, entramos en un tema que se llama gestión de la continuidad. De la continuidad del negocio. Entonces, eso también tiene otras normas diferentes, como por ejemplo la ISO 22301. Inclusive hay otra norma muy interesante que se enfoca a aquellos eventos de crisis que pueden presentarse en la organización. Puede ser porque hay alguna escasez en un recurso, que se presente una falla crítica en la operación o que se genere un impacto negativo a un cliente o a una parte interesada. Y es el tema de gestión de la resiliencia que se deriva de aquí. Entonces, ya estamos hablando de otras ligas, ¿no? Estamos hablando de implementar otros estándares complementarios que ayuden a que la organización crezca en la medida que la operación vaya creciendo también. Pero eso es un tema que mencionan ya la ISO 9004. Gestión de procesos, bueno, eso ya ha sido implementado por la 9001, seguimiento y revisión constantes, y la gestión de la mejora, innovación y aprendizaje. Bueno, de acá, ¿cuál voy a resaltar? El tema innovación. La innovación y el aprendizaje es de hecho una estrategia. ¿Cuáles son las estrategias típicas que utilizan las empresas? Casi siempre de forma inconsciente, naturalmente. La mayoría de compañías trabaja por precio, calidad en el producto, servicio, de una forma muy genérica. Hay algunas que trabajan en el tema de experiencias, por ejemplo, los hoteles de lujo, y hay unas poquitas que trabajan en el tema de innovación.
Las empresas que más trabajan en este tema son las empresas de tecnología, por la dinámica del negocio. Sin embargo, toda compañía puede generar innovación. Cuando hablamos de innovar, no necesariamente es hacer una inversión millonaria en un proyecto de diseño y desarrollo de un producto gigantesco que vaya a costar esta vida y la otra. Cuando hablamos de innovación, es simplemente tomar una idea, materializarla y generar dinero a partir de ella. Y la innovación puede darse a partir de cambios en los productos, puede darse a partir de cambios en los procesos, o pueden darse a través de cambios en la estructura de la organización. Tengan en cuenta que cuando hablamos de innovación acá, hablamos de aquellas innovaciones hablamos de aquellos cambios que producen dinero. Si tengo la idea, propongo el proyecto y se queda en papel, no es innovación. Se queda simplemente en papel. Por esa razón es que, no sé si ustedes han visto ese programa de Shark Tank o Negociando con Tiburones, en donde le dicen a muchos emprendedores que le venden la idea, el emprendedor le vende la idea al inversionista. La mayoría de las veces el inversionista responde que lo que vale no es la idea, sino lo que puede producir con ella. Aquí lo mismo. Entonces, si la innovación, como dicen, si el proyecto no produce retorno, se quedó simplemente una idea interesante, que de pronto pudo haber generado aprendizaje, pero tal vez no generó dinero. Entonces, esto es el punto clave en donde se orienta la innovación. Ahora, lo que yo he visto en las empresas es que muchas veces la gente hace proyectos buscando como el apoyo de la gerencia para ver si de pronto les da algo de recurso, pero muy pocas veces se habla del retorno de la inversión. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que empezar a pensar un poquito más financieramente. Por ejemplo, ¿cuál es el nuevo retorno de la inversión con estos proyectos? Si en las áreas de HCQ pensamos un poco más en esto, créanme que tenemos mayores posibilidades de generar cambios en las organizaciones, porque va a tener mayor eco en la alta dirección. Entonces, pilas sobre ese punto. La innovación debe generar retorno de inversión. Bien, preguntas por acá, dudas. Bueno. Bien, el siguiente punto es que el liderazgo también se manifiesta a través del despliegue de la estrategia. Eso que ustedes ven acá es uno de los múltiples modelos que se utilizan para poder establecer una estrategia organizacional y empezar a implementarla a través de la organización. Resulta, y esto siempre lo digo, pero muchas personas no lo saben, resulta que el sistema de gestión debe ser diseñado para que aporte a la estrategia del negocio. No debe estar aislado de la estrategia, debe estar diseñado para aportar a la estrategia del negocio. Porque si le aporta a la estrategia, va a permitir que la compañía logre su visión como empresa. Si no es así, es muy difícil que la compañía pueda alcanzar las metas que se establecen a nivel estratégico, es de donde estoy hablando. Entonces, para que el sistema se oriente a la estrategia, pues tengo que conocer cómo se despliega una estrategia. Esta metodología que ustedes ven acá es una metodología basada en un modelo de Robert Kaplan y David Norton, que ha sido expuesta en múltiples publicaciones, como por ejemplo Balance Scorecard, por ejemplo Mapas Estratégicos, por ejemplo hay un libro que se llama La Organización Enfocada en la Estrategia, y más recientemente salió otro que se llama The Execution Premium. Los 4 libros escritos por Robert Kaplan y David Norton. Y allí explican la importancia de que el direccionamiento estratégico se sincronice con las operaciones, o al contrario, que las operaciones se sincronicen con la estrategia. Entonces, debe existir un esquema que permita sincronizar lo que definimos dentro de los procedimientos, protocolos y procesos del sistema y lo que establecemos en la estrategia. Si no hay esta articulación, es muy difícil que se pueda lograr lo que la empresa define su visión de negocio. Eso significa
que yo debería implementar estas acciones que ustedes ven acá. Primero, definir cuál es la estrategia de la compañía. Eso también es una manifestación de liderazgo. Segundo, planificar cómo voy a aterrizar esa estrategia en acciones a través de programas o proyectos. Hay programas y proyectos que son orientados a la visión y hay otros programas y proyectos que son orientados a que los procesos operacionales y de soporte funcionen mejor. Los primeros se llaman proyectos visionarios y los segundos se llaman proyectos misionales. Y precisamente se enfocan a que se acerque cada vez más la compañía a lo que espera a largo plazo. En eso se enfoca el tema de la planeación de la estrategia. Después hay que alinear los procesos operacionales y de soporte y hay que alinear las personas dentro de los procesos. Entonces aquí me voy a saltar un poquito porque resulta que es donde entra este punto. Para que haya alineación, claro, se parte del liderazgo directivo a través de la estrategia y de la planeación de la misma. Continúa con el liderazgo de los procesos a través de establecer objetivos y metas claras para cada proceso, pero después viene en el liderazgo de los equipos y luego culmina en el liderazgo personal. Esos 4 puntos deben estar alineados. Como cuando uno habla, curiosamente, de alinear sus chakras, así mismo debe ser la empresa. Alinear lo estratégico, lo táctico, lo operativo y la persona. En el momento que alguno de estos elementos empieza a desviarse, va a suceder que el sistema va a tener fallas o inclusive puede ser conforme desde el punto de vista de una auditoría, pero no aportar a la estrategia del negocio. Entonces hay que garantizar que haya esta alineación. Y alinear las personas implica alinearlas en la forma como piensan, cómo sienten y cómo actúan. Luego es un trabajo bien interesante, ¿no? Requiere tiempo y requiere mucha dedicación, pero se puede lograr. Entonces, esto es clave para el tema que estábamos mencionando por aquí. ¿Sí? Acá. Alineación de procesos y de personas, ¿no? Bueno, luego de que hay esa alineación hay que planificar de forma operativa las actividades que debe realizar cada proceso. Hay una cosa que yo frecuentemente observo que no se da y es qué tanto el sistema de gestión está sincronizado con el presupuesto de ventas. Y qué tan sincronizado está con el plan de capacidad de los recursos operativos. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense la siguiente situación. Resulta que el sistema de gestión, por los requisitos legales, dice que a las personas hay que formarlas, darles una serie de capacitaciones, hacerles inducción, entrenamiento y demás para que sean competentes para llevar a cabo ciertas operaciones cumpliendo lo que dice la ley. Pero resulta que el presupuesto de ventas dice que se va a vender 35-40% más el periodo siguiente que este periodo actual. Y son los mismos datos, son las mismas personas. Y tal vez esas personas están enfocadas en la operación. Este plan de capacidad de recursos me va a decir cuál es la posibilidad que yo tengo de implementar actividades del sistema de gestión. Porque si yo tengo a la persona totalmente copada con tareas operativas, ¿será que el líder del proceso me va a dar tiempo para que haga la capacitación de HC? Probablemente no. Si es así, probablemente se requiera de tiempo adicional. Y ese tiempo adicional tiene costo. Lo cual significa que tal vez no va a impactar positivamente el presupuesto de ventas, pero sí va a impactar el presupuesto de costos. Costos y gastos. Y si afecta el presupuesto de costos y gastos, significa que al final la rentabilidad va a verse afectada. Entonces, eso es un tema que muchas veces las personas de HC como que no miran. Pero es relevante, porque cuando se sincroniza, se logra funcionar y fluir mucho mejor el sistema de gestión. Es más, no sé si lo han notado, pero muchas veces la gente de HC como que va de retro a las ventas, va de retro porque piensa que eso es algo que no es de ellos, sino que tiene que ver con el área de ventas. Y resulta que tiene mucho que ver. Si hay un plan de ventas agresivo, implica que la gente en operaciones va a estar más ocupada
implica que voy a tener menos tiempo y disponibilidad de las personas para poder llevar a cabo actividades de gestión. Y ahí es donde voy a tener que aplicar mis dotes de liderazgo para poder influir en estas personas y que ese resultado no se vea afectado. No sé si me hago entender. ¿Claro eso? El tema es que muchas veces no hablamos con la gente de ventas para saber cuáles son sus expectativas y no hablamos con la gente de operaciones desde el punto de vista de qué tienen planeado como recursos. Entonces ahí es donde empezamos a pedirles, a rogarles, venga, préstame a la gente para la capacitación. Y ese no es lo que debería suceder. Lo que debería suceder es que esté sincronizado para que el tema de los recursos y los requisitos del sistema se puedan emprender, se puedan llevar a cabo las acciones como está planificado. Cuando esto no sucede, hay un efecto que se llama, voy a escribirlo por acá, fatiga organizacional. ¿Sí saben qué es? ¿Lo han escuchado mencionar alguna vez? ¿No? La fatiga organizacional es cuando la gente está literalmente mamada de trabajar, trabajar y trabajar y las cosas no fluyen. Y ahí es donde empiezan a ver que los índices de ausentismo se incrementan, que la gente empieza a enfermarse de dolor de cabeza, que empieza a tener síndromes gastrointestinales, que empiezan a sufrir de dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de hombros, que empiezan a saltarse el trabajo porque están literalmente fatigadas con todo lo que tienen que operar o lo que tienen que hacer. Entonces, ese tema es importante analizarlo, porque una persona fatigada, ¿será que da lo máximo? No. Una persona con baja cantidad de energía, ¿será que puede liderar? Imagínense un líder bostezando, muy complicado. Imagínense un líder haciendo una conferencia y bostezando. No, eso no tiene lógica. La gente percibe la energía del líder y sobre ese nivel de energía actúa. Entonces es un punto como para reflexionar, ¿no? Por eso es que hay que sincronizar en esa parte de la planificación de las operaciones y luego sí ejecutar. Ya la ejecución es llevar a la práctica los planes, pero hay que garantizar que todo esté preparado para que funcione efectivamente. Precisamente aquí es donde se da la mayor parte de casos donde falla la situación. O sea, la mayoría de empresas establecen unas estrategias espectaculares. El problema es que nos saboteamos en la ejecución, porque empezamos a colocar una gran cantidad de cosas para abordar en un periodo de tiempo muy corto a veces, y no tenemos la capacidad para poderlo emprender y ser eficaces en el intento. Entonces empieza a cumplirse los planes definidos. Y si para completar el liderazgo es deficiente, pues imagínense qué va a suceder en la evaluación de resultados. Pérdidas. ¿Sí? Entonces, este ciclo hay que aplicarlo de forma sistemática y esto también es una forma de manifestación de liderazgo. Hay que hacer revisiones y seguimientos y hay que probar y hacer cambios, adaptar la organización a esos cambios, la gente a esos cambios. Entonces, ok, digamos que estos puntos que hemos visto hasta acá son temas netamente técnicos, que tienen que ver con requisitos normativos, que tienen que ver con metodologías, que tienen que ver con lineamientos que se pueden aplicar para poder cumplir requisitos. Ahora, ¿qué debería tenerse en cuenta para poder liderar mejor? Eso es otra cosa totalmente distinta. El tema del liderazgo, les decía al comienzo, tiene dos caras. Una cara es la de los requisitos, que ya la hemos mencionado, y otra cara es la de las personas. ¿Qué entienden ustedes por liderazgo? ¿Qué creen que es liderar? Si yo les pregunto a ustedes qué liderar, ¿qué dirían? Dirigir, organizar algo para que se lleve a cabo. Ok, gracias. ¿Quién dice algo distinto o complementar? ¿Alguna otra idea que lidera? ¿Se consideran líderes? El simple hecho de que haya silencio ya crea una serie de preguntas. Si la respuesta no es sí, ¿por qué no nos consideramos líderes?
Y si no sabemos por qué no nos consideramos líderes, ¿qué deberíamos aprender para poder desarrollar esas habilidades? ¿Creen ustedes que se nace siendo líder? ¿El líder nace o se hace? Las dos. Dime, ¿perdón? Las dos. ¿Las dos? ¿Se nace líder? Se nace y se hace. Y se hace. ¿Alguien dice algo distinto? No, supongo que la experiencia, o sea, se hace para saber si es bueno o no. O sea, Ok. el resultado, medir el líder. Ok. Pero noten ustedes las palabras que están diciendo. Para ser líder se nace. También se hace, pero se nace. Esa es una tara mental. El líder se hace. Y todos podemos desarrollar capacidades de líder. Lo que pasa es que no todos elegimos libremente y conscientemente desarrollarlas. Sí es cierto que hay personas que tienen cierta predisposición superior al liderazgo, pero eso se da por una razón y se llama contexto. O sea, una persona no nace siendo líder. Lo que pasa es que está tan sitiada de personas, de entorno, de gente, de referentes, de palabras y de ideas de liderazgo que se convierten necesariamente en líderes. Un caso muy concreto, Alejandro Magno. Alejandro Magno fue criado para ser gobernador, para ser emperador. ¿Por qué? Porque la mamá, que era Olimpia, lo entrenó para ser líder. La mamá le consiguió varios tutores para que le hicieran mentoría y le ayudaran a fortalecer esa capacidad. Pero no es porque nació en cuna de plata, era líder desde nacimiento, no. A los 5 años tuvo su primer mentor y a los 12 tuvo su segundo mentor, que fue Sócrates. Aristóteles. Y de ahí en adelante siguió formándose como líder hasta que a los 18, 19 años empezó su camino a ser emperador, cuando murió Filipo II. Entonces el tema es que no se nace siendo líder, sino que se desarrolla la capacidad desde diferentes herramientas, metodologías para poder ejercer liderazgo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son nuestros mentores actualmente? ¿Qué palabras estamos escuchando todo el tiempo? ¿Con qué personas nos estamos asociando? ¿De qué personas escuchamos creencias e ideas que nos impactan, nos influyen? Entonces, cuando empezamos a responder esas preguntas, ahí encontramos la respuesta a por qué tal vez no nos consideramos líderes. Ahora, el hecho de que no hayamos desarrollado esta capacidad en el pasado no significa que no la podamos fortalecer desde el presente hacia el futuro. Entonces, el líder se hace por elección, ya sea elección consciente o elección inconsciente. Pero el líder no nace siendo líder. ¿Listo? Eso es una distinción muy importante, porque hay mucha gente que cree que no es líder y no va a poder ser líder. Porque tal vez no tiene el cargo, o no tiene el rango, o no tiene el nivel jerárquico, o no tiene la educación, o no tiene la posición, o no tiene el diploma o el título. Y resulta que para ser líder no se necesita todo eso. Se necesita es elegirlo y actuar en consecuencia. Entonces, la pregunta es, listo, yo digo, bueno, ya elegí que quiero ser líder. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué creen ustedes que debe hacerse para poder generar esas capacidades? Desarrollar habilidades. Desarrollarlas. Y es igual que cuando se aprende a andar en bicicleta. Literal. Miren, hay 4 pasos claves que se utilizan para fortalecer habilidades como estas. Primer paso, posiblemente algunos de ustedes dirán, yo no sabía que yo no era líder y que de pronto podía desarrollar esa habilidad. O sea, el primer paso es que yo no sé lo que no sé. A ese primer nivel de competencia se le llama incompetencia inconsciente. ¿Listo? Esa incompetencia inconsciente significa, yo no sabía que existía tal cosa como el liderazgo, no estaba en mi radar de conocimiento y menos sabía que yo lo podía desarrollar. ¿Ok? Y así partimos casi todos, desde la niñez.
Cuando yo me doy cuenta de esta situación y yo digo, oiga, ¿sabe qué? Ese tema de liderazgo como que me llama la atención. Sé que tengo que aprenderlo, pero yo no sé cómo. ¿Listo? Entonces, ahora sé lo que no sé. Sé que puedo ser líder, pero no sé cómo. Entonces, a esto se le llama incompetencia consciente, porque ya lo estoy racionalizando. Y después hay un tercer paso, y es, bueno, ya sé que no conozco del tema, entonces tengo que aprender ciertas acciones. Entonces empiezo a formarme, entrenarme, recibir consejos, recibir mentoría, a veces coaching, a veces entrenamientos o adiestramientos con personas que ya hayan recorrido ese camino. Entonces aquí es donde ya sé lo que sé. Ya sé qué habilidades tengo que fortalecer para considerarme un líder. Entonces a eso se le llama competencia consciente. ¿Listo? Y después, si elijo practicarlo y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo hasta el cansancio, entonces ya llego al cuarto nivel que se llama competencia inconsciente. O sea, lo hago tan naturalmente que ni me doy cuenta. Esa competencia inconsciente significa que yo no sé lo que sí sé. ¿Sí me hago entender? Yo no me doy cuenta de eso, pero lo hago. Es como, ¿ustedes están amarrados los cordones de los zapatos? ¿Alguna vez han pensado, coloco el cordón por aquí, con esta otra mano, entonces paso por acá, Eso uno lo hace sin pensar. ¿Alguna vez han pensado, por ejemplo, que lo primero que meten a la ducha? De pronto en algún momento sí, pero muy probablemente es una actividad tan rutinaria que ni nos damos cuenta. Eso significa que es una competencia inconsciente y pasa con todo. Cuando desarrollamos una habilidad a tal punto que la hacemos siquiera sin mirar. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, de los basquetbolistas que lanzan tiros libres sin mirar al tablero? ¿Cuántos lanzamientos tuvieron que haber hecho para poder hacerlo naturalmente? Miles. Y así pasa acá. El problema es que cuando se llega a este punto es como una pirámide. Aquí está como un 80% de la población. Aquí está como un 10% de la población. Aquí llega un 9% y aquí llega un 1% de la población. Y ese 1% de la población es la que se convierte en maestra en esa habilidad, desarrollan sabiduría en esa área. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque han recorrido el camino, han elegido recorrer el camino. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo hago yo para poder llegar hasta ese nivel? Se necesita desarrollar hábitos para poder llegar acá, porque aquí sucede que las emociones van en ese sentido, ¿sí? Cuando una persona está pasando por la primera etapa, las emociones se manejan de esta manera. Yo comienzo por acá, de pronto frustrado porque no he logrado los resultados que quiero. Y me doy cuenta de que hay una salida, entonces mi emoción se eleva. Ya encuentro una manera de cómo resolverlo. Entonces aquí, etapa 1, incompetencia inconsciente. Me doy cuenta de que ya puedo saber cómo desarrollarlo, entonces etapa 2, incompetencia consciente. Mi nivel de energía se eleva, mi ánimo se eleva, mi entusiasmo se eleva. Pero cuando me doy cuenta del trabajo que requiere, para acá, inclusive por acá. Porque hay mucha gente que se queda. En esta etapa 3, hay muchas personas que empiezan a frustrarse, empiezan a sentirse mal, porque se dan cuenta de que implica todo un trabajo y una disciplina. Cuando las personas pasan esta etapa de frustración por el esfuerzo que implica y empiezan a ver poco a poco los resultados, nuevamente el nivel de energía y de motivación se incrementa. Y esas son las personas que uno dice, este es un líder nato.
y no es que sea un líder nato, es que pasó toda esa serie de etapas para fortalecer esas capacidades. ¿Sí me hago entender hasta acá? El tema es qué tan dispuestos estamos a pagar el precio. No toda la gente está dispuesta a pagar el precio. Y cuando digo pagar el precio, puede ser precio en dinero y también puede ser precio en dedicación, en energía, en disposición de tiempo. No toda la gente está dispuesta a dedicar el tiempo. Y entonces empiezan las excusas. No puedo porque. O sea, el nivel de compromiso es reducido. No puedo porque empiezan las excusas de por qué razones no puedo desarrollar esas habilidades. Entonces, ahí la pregunta que entra es, si yo desarrollara estas habilidades y sé que al desarrollarlas puedo lograr resultados diferentes, ¿por qué no lo hago? La razón es muy básica. Porque experimento dolor en el momento que empiezo a trabajar en ello. Y no experimento placer, sino hasta cuando encuentro el resultado. O sea, hay que estar dispuestos a tener mucho dolor mientras se desarrolla la competencia hasta que se encuentra el punto de placer, cuando se ha logrado el resultado. ¿Sí me van a entender? Esa es una de las razones por las cuales no toda la gente desarrolla habilidad de liderazgo, pero todos podemos desarrollarlas. ¿Ustedes vieron esta película Ratatouille? La del ratoncito que era cocinero, que era chef, el chefcito y todo eso. Bueno, ¿se acuerdan que el chef gordito, que era el dueño del restaurante, tenía una frase que decía, todo el mundo puede cocinar? Bueno, todo el mundo puede cocinar, lo que pasa es que no todos eligen hacerlo. Y es lo mismo con esto, y con cualquier otra habilidad. Todos podemos hacer lo que queramos, lo que pasa es que no todos estamos dispuestos a pagar ese precio. Entonces, ¿a quiénes de ustedes les gustaría desarrollar habilidad de liderazgo? ¿Y quiénes están dispuestos o dispuestas a realmente hacer, a tomar acción para desarrollar esa habilidad de liderazgo? ¿Tú sí? Listo. ¿Y tú? ¿También? ¿Lo harías o estás totalmente segura de que lo haces? Totalmente segura. Bueno, esa respuesta puede ser la de aquí, pero la que realmente vale es cuando empecemos el trabajo disciplinado. Ahí es donde se da realmente la convicción y la motivación personal, ¿no? ¿Cuáles son los principales hábitos que desarrolla un líder? ¿Han escuchado ustedes hablar alguna vez acerca de los hábitos de la gente altamente efectiva? ¿Tú los has escuchado mencionar alguna vez? ¿Sabes cuáles son? No me acuerdo en este momento, pero sí los escucho. ¿Y tú? La disciplina, el ejemplo. No me acuerdo, pero sí. ¿Sí? ¿Por ahí los has escuchado? Bueno. Resulta que el liderazgo termina siendo a la final un resultado. ¿Ok? Y ese resultado se da... Perdón un segundito. Ese resultado se da cuando se han pasado diferentes etapas. O sea, empecemos diciendo que el liderazgo es la capacidad para ejercer influencia. ¿Listo? Y al ser una capacidad para ejercer influencia, significa que es un deporte de equipo. O sea, un líder tiene seguidores que son los que esa persona ha logrado influenciar. Por lo tanto, significa que ha habido un desarrollo de algo que se conoce como sinergia. ¿Qué entienden ustedes por sinergia? O sea, yo estoy partiendo de la primera hasta la última, estoy devolviéndome del resultado hacia atrás. ¿Listo? ¿Qué entienden ustedes por sinergia? ¿Cómo comprender, entender las emociones de los demás? Bueno, eso es otra habilidad, es otra que ahorita ya les voy a explicar. Pero la sinergia es la capacidad que tiene una persona para conectarse con otras, para interactuar con otras y lograr que haya conexión emocional a tal punto que se vive un estado, eso se conoce como estado vibracional elevado. No sé si ustedes alguna vez han visto un concierto de guitarra.
Fíjense la próxima vez que escuchen guitarras, cuando un guitarrista toca una cuerda y hay otra guitarra al frente, la cuerda que tocó este guitarrista suena en esa guitarra de allá. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Eso es un efecto de resonancia. En física se conoce como efecto de resonancia. Significa que la vibración que se genera aquí resuena allá. Y eso es una herramienta que utilizan no me acuerdo el nombre exacto, de las personas que afinan los instrumentos de cuerda. Pero hay un ejercicio que ellos hacen, por ejemplo, los que afinan violines, y es que cuando van a afinar un violín, cada cuerda, las cuerdas emiten unas frecuencias, ¿no? Y las frecuencias pueden ser agudas o graves, altas o bajas. Entonces, cada nivel de frecuencia genera una figura si colocamos un banquito de tierra alrededor. O sea, yo coloco aquí un violín y a este lado coloco, digamos, un plástico con tierra, con arena, ¿cierto? Y al tocar una cuerda, la arena produce una figura específica, una figura geométrica específica. Los que afinan violines saben qué figura debe existir con cada tipo de cuerda al tocarla. Y saben que si la cuerda da un tono y la figura en la arena es otro, significa que está desafinada. ¿Me van a entender hasta ahí? Cuando una cuerda se toca en baja vibración, la arena, ¿cómo debería aparecer? Con figuras de baja vibración. Ese efecto que se da en la física se presenta con la gente. ¿Cómo es el comportamiento de una persona cuando ve que el compañero que tiene al lado está desganado, con falta de energía, desanimado, como que triste, como que de donde llegue Dios le traiga? ¿Cómo será ese comportamiento de esa persona? ¿Sí se han dado cuenta que tiende a pegarse? ¿Okay? Significa que su vibración está llevándola a la otra persona. Cuando una persona tiene energía y cuando esa persona tiene ánimo y entusiasmo, ¿cierto? Normalmente ese entusiasmo se empieza a pegar. Esa es la razón por la cual las fiestas se prenden. ¿Sí se han dado cuenta de que en una fiesta la persona está sentada y otra está bailando y empieza a jalarla y empieza a sacarla para que también baile y el otro no quiere y poco a poco se va calentando hasta que llega un momento en que todo el mundo está bailando y todo el mundo está súper entonado con la fiesta, elevando su vibracional? Eso es sinergia. Se da también en los equipos, por ejemplo en los deportes. Si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol empieza a tocar muy bien el balón hasta que hacen el gol y se llenan de ánimo, y cuando todos saben dónde está el otro jugador y saben exactamente dónde poner el pase y saben exactamente dónde colocar al otro jugador para que lance el balón, eso se llama sinergia. Entonces la sinergia es un estado vibracional en donde el equipo sabe cómo interactuar para lograr un resultado. Y es algo emocional, no es técnico, es emocional. Entonces ese nivel de vibración se logra cuando las personas están vibrando como las cuerdas al mismo nivel. Si hay una persona que está desafinada, el equipo no vibra, no resuena. Entonces, cuando hay, en teoría de sistemas, se conoce como entropía. Cuando hay una persona desentonada, el sistema sufre de entropía y el resultado no se logra. O sea que hay que llevar las personas a un nivel energético elevado, entusiasmarlos, ¿sí? A eso me refiero. Para que haya liderazgo e influencia, tiene que elevarse el nivel de energía de la gente. ¿Listo? No se lidera con nivel de energía bajo. Eso no es posible. O bueno, sí se puede liderar, pero al contrario, con miedo, con opresión. ¿Sí? Esa es otra forma de liderazgo, pero con baja vibración, ¿no va a entender? Con el temor. Como por ejemplo lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. El hombre lideraba, pero lo que hacía era oprimirlos, un grupo de personas, los judíos, y con el miedo hacía que todos hicieran lo que él quisiera. Eso es otra forma de liderazgo. Bueno, para que haya entropía se requiere que haya una excelente comunicación. Comunicación asertiva y empatía. Entonces, la comunicación en este nivel, estamos hablando de la comunicación entre personas, entre el equipo. O sea,
yo debo desarrollar la capacidad para comunicarme con otros. A eso se le conoce como comunicación interpersonal. ¿Listo? ¿Cómo desarrollar esa comunicación interpersonal? Leanse este librito, Los 4 Acuerdos, de José Ruiz. ¿Listo? Leanse ese libro de Los 4 Acuerdos, porque ahí se explica la importancia de manejar ciertas formas de lenguaje para poder interactuar con otros. Por ejemplo, utilizar las palabras de manera impecable. Por ejemplo, no suponer. Por ejemplo, evitar dejarme afectar emocionalmente por lo que otra persona diga. Así yo le etiquete de que sea ofensivo o que me esté faltando el respeto. Porque en el momento que yo permito asociarme con lo que esa persona diga, automáticamente la comunicación se rompe. Entonces hay que aprender a manejar esa parte. Y practicar continuamente el hábito de la comunicación empática y asertiva. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y con el entrenamiento. Y es clave. Otra habilidad que hay que desarrollar para generar liderazgo de un equipo es la capacidad de negociación. Habilidades para negociar. Hay que aprender a negociar. Cuando digo negociación es ganar, ganar, significa que las partes, cuando estamos llevando a cabo una conversación, debemos obtener un resultado positivo. Cuando alguien gana y el otro pierde, puede que se dé la transacción en el momento, pero a largo plazo esa persona no va a ser aliada mía. Si yo busco mi beneficio y no me preocupo por el beneficio de la otra persona, puede que obtenga lo que quiero en el momento, pero ¿será que aguanto una segunda transacción, una segunda relación? No. Y piénselo porque se da muy frecuentemente cuando yo acepto el sacrificio porque otra persona se beneficia. Y eso se da mucho con los hijos. Es que tengo mi familia y me sacrifico para que vivan bien. Eso no es una relación ganar-ganar. Es una relación ganar-perder. Y en ese caso mejor no hacer negociación. ¿Me van a entender? Siempre ambas partes deben generar o percibir ganancia para que haya un resultado de largo plazo. Entonces, cuando puedo lograr generar estas habilidades, eso implica saberme comunicar, implica saber buscar el interés de la otra persona, ser empático, ¿cierto? Preocuparme por escuchar a la otra persona y tratar de entender lo que dice detrás de sus palabras. Cuando se desarrolla esto, estas habilidades permiten generar liderazgo de equipos, ¿ok? A este conjunto de habilidades se les conoce como liderazgo para el éxito externo. Hay muchas personas que trabajan en esta área, solamente en esta área, enfocándose en la personalidad. O sea, se fortalece en ese término de imagen, de la piel para afuera. ¿Sí? Entonces mejoran sus palabras, mejoran su léxico, mejoran su oratoria, mejoran su forma de presentarse ante otros, pero por dentro, igualito, nada cambiado. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona fortalece esa habilidad de dientes para afuera? Que termina siendo percibida como, la palabra es no sincero, ¿sí? Hay otra palabra para eso, no transparente. O sea, cuando una persona se percibe no transparente, es muy difícil confiar en esa persona a largo plazo. Entonces, esa falta de congruencia, coherencia y transparencia pasa factura. Entonces, un líder pueda dirigir a su equipo tratando de manejar habilidades sociales y manejar personalidad, pero eso es simplemente apariencia. Ahí no se logra liderazgo persistente en el tiempo, ahí simplemente es por un periodo corto. ¿Listo? Entonces, esta es una forma importante, pero no es la que debería trabajarse al comienzo. Esta es la que debería trabajarse después, ¿ok? Y la que produce liderazgo en un equipo. Aquí hay una brecha. Como esto es liderazgo del éxito externo, significa que es del equipo, ¿listo? Con otras personas. Entonces, a eso se le conoce como la interdependencia. Para que se pueda llegar a interdependencia, tengo que ser independiente. Si no soy independiente, significa que muy probablemente esto se me va a caer tarde o temprano.
Entonces hay que desarrollar madurez y hay que desarrollar independencia. Entonces aquí es donde entran otros hábitos que están ligados con el éxito interior. O sea, lo que viene de dientes para adentro, lo que viene de la piel para adentro, ¿sí? Y acá es donde hablamos de desarrollar tres grandes aptitudes y actitudes que son el aprender a poner y establecer prioridades. Esto implica saber manejar mis decisiones y la manera como manejo mi tiempo. Es decir, si yo no enfoco mi tiempo en aquello que es importante en mi vida, que son las relaciones y mis objetivos personales, probablemente estoy dedicándole tiempo a otras cosas que no van a aportar valor. No sé si me hago entender. O sea, yo puedo tomar la decisión de, por ejemplo, irme de rumba todo un fin de semana, que no es que esté mal, o dedicarle ese fin de semana a mi familia para fortalecer la relación, que tampoco está mal. Ninguna de las dos está mal, ambas están bien. El tema es que si mi objetivo es fortalecer la relación con mi familia y me voy de rumba todo el fin de semana, ¿cuál va a ser el resultado? No voy a lograr eso. Entonces a eso me refiero con aprender a priorizar y aprender a hacer elecciones. Aprender a decidir. Para saber cómo decidir, yo debería tener claro otra cosa que se llama mi propósito. Y el tema del propósito de vida casi nadie lo tiene claro. Hagan la pregunta mañana cuando lleguen otra vez a su empresa. ¿Tienes claro tu propósito de vida? Los van a mirar raro. Les van a preguntar qué les dieron anoche, si de pronto fue muy verde, no sé. Pero los van a mirar raro. Ténganlo por seguro. Porque la gente no habla de propósito de vida. Casi nadie tiene claro que es un propósito siquiera. ¿Ustedes saben qué es un propósito? Una meta, un objetivo. Una meta o un objetivo. Bueno, las metas y los objetivos son diferentes a los propósitos. ¿Sí? Las metas y los objetivos son diferentes a los propósitos. Por ejemplo, una meta. Antes de diciembre de 2020 voy a comprarme un apartamento. Eso es una meta. ¿Listo? Pero mi propósito es una cosa de nivel superior. El propósito está muy ligado a qué quiero aportarle al mundo, cuál es mi pasión y cómo quiero desarrollarla en la vida, cuál es mi principal vocación, o sea, eso que se me facilita tanto y que quiero manifestar y que quiero hacer, y cómo me gano dinero. Esas cuatro cosas unidas es lo que llamamos propósito. Entonces, una meta es, por ejemplo, voy a comprarme una casa o un carro o un apartamento, una moto antes de diciembre de 2020. Propósito es, por ejemplo, contribuir con que las madres cabeza de familia puedan tener una mejor preparación para afrontar su primer hijo. Eso es contribución, eso es un propósito. Y cuando hablo de propósito es una cosa de alto nivel. Es una cosa en donde yo aprendo a entender cuál es mi posición en el mundo, para qué vine a este mundo y a qué voy a dedicarle mi tiempo y mi energía. Claro, de los propósitos salen objetivos y metas, pero son objetivos y metas de muy alto nivel, no son objetivos tipo quiero comprar una casa. Y no quiero decir con eso que eso esté mal, es muy bueno. El punto es que el propósito está más ligado a yo como ser humano, ¿a qué vine a este mundo? A nacer, crecer, comer, reproducirme, envejecer y morir, o a aportarle valor a alguien, o a generar contribución de alguna forma a otras personas, o a generar algún cambio. Ahí entonces es donde estamos hablando de propósito. Es una cosa totalmente distinta. Todo líder influenciador de esencia, no de personalidad, tiene claro su propósito. El tema es que encontrarlo, el simple hecho de pensarlo y empezar a analizar cuál es todo un trabajo. Requiere de tiempo, no se hace en 5 minutos. Requiere de mucha reflexión, requiere de mucho tiempo de desvelo,
de consultarlo con la almohada, de visualizarme en el futuro, porque el propósito al final es como lo que yo ideo, imagino que quiero llegar a ser, no a tener, a ser en el futuro trayéndolo al presente. Por eso se llama propósito, ¿sí? Entonces implica que yo tengo que empezar a ver mi vida desde otra orientación totalmente distinta a la de me levanto, voy a trabajar, trabajo, regreso y me acuesto. Esas son rutinas. Y si las rutinas no están ligadas al propósito, probablemente estoy malgastando mi energía, mi tiempo, y el tiempo es vida, ¿no? Entonces, piensen en eso. ¿Tengo claro mi propósito de vida? ¿Cuál será el propósito de una persona? Bueno, yo no les puedo decir eso. Sin embargo, es factible que una persona que trabaje en temas de HCQ tenga como parte de su propósito aportar en que haya mayores niveles de seguridad en su entorno laboral, que haya menos personas sufriendo lesiones y enfermedades, que haya una mayor prevención de la contaminación. Porque si no es así, escogieron el trabajo que no era. ¿Sí? Literal. Y miren, no es que esté mal, es que debería enfocarme por otro lado, no por este. ¿Listo? Entonces es bueno que piensen en eso porque el encontrar el propósito y empezar a trabajar en él genera conexión, sube el nivel de vibración y empieza a generar influencia automáticamente. Para poder encontrar propósito, yo tengo que ver mi vida como ser el responsable de mis propios resultados. O sea, tengo que desarrollar proactividad. Ese es el origen. Empezar a considerarme responsable y no víctima de las circunstancias. Empezarme a considerar como causa y no como consecuencia. Empezar a pensar que puedo doblar mi propia realidad y puedo cambiar los resultados que se generan. Y que las cosas no se dan por el destino. Así lo quiso Dios. No, sino que yo soy capaz de crear mi propia realidad. Eso es un cambio de mentalidad, una cosa berraca, porque hay muchas personas que vienen con la idea preconcebida de ser víctimas. Entonces vienen con el discurso programado de es que mi jefe, es que mis compañeros, es que no me dan la oportunidad, es que no tengo, es que no nací en cuna de plata y bla, 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 bla. Y esa historia nos hace sentirnos víctimas mucho tiempo. Entonces hay que parar con eso. Y es una lección y empezar a considerarme como mi propio responsable de lo que yo logro. Los demás no tienen la culpa, yo soy el responsable. ¿Sí? Proactividad es una actitud, un comportamiento que se cultiva con el tiempo y que hay que desarrollar si quiero emprender este camino. Claro, si quiero emprenderlo. Entonces, ¿se acuerdan la pirámide que les dibujaba ahorita? Esa pirámide es mucho más plana. O sea, la pirámide no es así. La pirámide es así. Porque hay mucha gente que empieza a trabajar en este punto y se queda acá. Y eso yo lo veo muy frecuentemente en las organizaciones. Entonces, claro, cuando uno va a mirar resultados, ¿por qué se dan resultados deficientes? Ahí lo tienen. A la gente no le gusta trabajar en sí misma. ¿Sí se dan cuenta por qué llegaron pocas personas? Porque no era un tema técnico. Si hubiera hablado de resolución tal, eso estaría perfecto. Así es la cosa. Porque no todas las personas están dispuestas a recorrer ese camino, porque implica hacer un trabajo de introspección. Entonces, ese es un punto que es decisión. Cada quien toma sus propias elecciones, obviamente. En nuestro caso particular, como empresa, nosotros decidimos apuntarle a esto. No es tan sexy, no es tan atractivo para muchos, pero es parte de nuestro propósito como organización. El apuntarle a que la gente pueda crecer a través de fortalecer sus habilidades blandas. Porque sabemos y estamos totalmente convencidos de que ese es el camino para que la gente pueda progresar personal y profesionalmente. Entonces, por eso contamos estas cosas acá. Y eso, créanme que casi ninguna empresa lo hace. Muy poquitas empresas he visto dedicadas a esta área de HCQ, de gestión de riesgos y todo eso, que hablen de estos temas. ¿Por qué? Porque para la gente es chino,
es hablar de otras cosas que no están acostumbradas. Y pues lo entiendo, es normal, pero en ese camino estamos y por acá nuestro propósito, lograr que las personas empiecen a tomar conciencia de ello y apoyarles en ese proceso de crecimiento. Hay un hábito que no les he mencionado, que es súper clave para lograr también éxito. Y es que en la medida que yo voy trabajando esto, es como una espiral. Y esa espiral significa que continuamente debería estarme autoevaluando. Significa que tengo que emprender mi propio proceso de mejora personal. A eso se le conoce como afilar la sierra. O sea, ¿qué hábitos he desarrollado para todos los días estar autoevaluándome y pensar qué puedo cambiar para ser una mejor persona? Por ejemplo, un hábito básico: meditar. ¿Alguno de ustedes medita? Bueno, listo, no vayamos tan lejos. Respiración. Todos respiramos, pero respirar para reflexionar, eso es otra cosa distinta. Y que se hace frecuentemente en hábitos de meditación. Bueno. O por lo menos dedicarnos un tiempo solos para reflexionar. ¿Ese hábito lo tienen? Más o menos. Bueno, eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo para la mejora personal. Entonces, buscar un espacio solos, tranquilos, sentarnos en una silla, acostarnos en la cama, caminar en un parque, ir a la iglesia, ir a un café solos, ir simplemente a reflexionar. Nomás ese hábito empieza a generar cambios en nuestras psiquis y en la forma como empezamos a contemplar nuestra razón de ser en el mundo. Eso es una base para poder emprender acciones de mejoramiento desde aquí hacia afuera. ¿Listo? Entonces, ahí es donde tenemos los famosos 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Si los aplicáramos, tendríamos mejores resultados como colaboradores dentro de una organización o como emprendedores o lo que sea que vayamos a desarrollar. Es una herramienta súper importante. ¿Claros hasta ahí? ¿Cómo la vieron? ¿Sí? ¿Cómo les parece? Bueno, ok. Bien, vamos a mirar qué preguntas hay. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Bueno. Bien, entonces, aquí es donde les contamos cuál es nuestro propósito como organización. Contribuir al crecimiento y la excelencia de las personas y las organizaciones, generando conocimiento consciente. O sea, trabajar en esto es desarrollar conciencia, con la energía y pasión necesarios para producir cambios sostenibles. Nosotros estamos convencidos de que este es un camino en donde podemos generar impacto a las organizaciones, impacto a las personas. ¿Por qué creen ustedes que la gente se forma y quiere certificarse? Primero, para ser más competitivo. Sí. Realmente es eso. ¿Y qué se logra siendo más competitivo? Ser más exclusivo y, por ejemplo, si es organizacionalmente hablando, su alcance económico también se va a mejorar. Eso. A la final lo que la gente quiere es tener mayores ingresos para incrementar su calidad de vida, la suya y la de su familia. Lo que pasa es que ese camino no genera en la práctica tan buenos resultados. Yo puedo tener todos los certificados que quiera y seguir siendo el mismo ser humano sin aportar valor diferencial y esperar que gane más dinero. Cuando una persona trabaja en esta área, aparte de certificarse, si quiere certificarse en lo que quiera certificarse, es mucho más factible que tenga resultados consistentes en el tiempo. Entonces, si uno empieza a analizar dos personas que tengan el mismo nivel de conocimiento y de formación, y empieza a analizar cuál de las dos logra mejores resultados, ¿cuál creen ustedes que sea la que alcanza mayores resultados? Aquella que fortalece más sus actitudes y sus comportamientos. ¿O por qué creen ustedes que el nerdo de la clase en el colegio hoy día no gana tanto? El que sabía cómo relacionarse tiene mejor trabajo, tiene mejor empleo, gana más,
o hasta de pronto tiene su propia empresa, porque desarrolló sus habilidades sociales, cosa que de pronto el nerd no desarrolló. ¿Me hago entender? Entonces, en la medida que yo empiezo a fortalecer mis capacidades, mis habilidades blandas, sociales e interiores, empiezo a generar resultados diferenciales. Piensen en eso. ¿Listo? Bien. Resulta que nosotros tenemos como organización dos áreas claves en donde aportamos a las personas y a las organizaciones. En la parte de las personas, nuestro enfoque, nuestra promesa está asociada a mentoría en gestión integral. ¿Han escuchado ustedes hablar del término mentoría alguna vez? ¿No? Bueno, ¿se acuerdan que les comenté hace un rato acerca de Alejandro Magno? Sí. Ok. ¿Se acuerdan que les decía Alejandro Magno fue mentorizado por Aristóteles? ¿Sí? Bueno, Aristóteles y otros 5 mentores que estuvieron en la vida de Alejandro fueron quienes lograron que Alejandro llegara hasta donde llegara. Y estamos hablando de historia, ¿no? No estamos hablando de una leyenda, no estamos hablando de un cuento, un mito, no. Estamos hablando de hechos históricos comprobados. Por esa razón es que existen hoy día muchas ciudades con el nombre de Alejandría, en honor, ¿cómo estás, buenas noches? ¿Sigue? No, gracias. En honor a Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno vivió un proceso de mentoría por muchos años. Y ese proceso de mentoría fue el que permitió que desarrollara esas capacidades. Por esa razón estamos aquí en mentoría. ¿Cuál es la diferencia entre una formación, un entrenamiento y una mentoría? La formación se enfoca en generar conocimiento, impartir conocimiento. Bueno, es más, ni siquiera genera conocimiento. Lo que hace es suministrar información. Punto. El conocimiento lo desarrolla la persona a través de un trabajo interno que hace esa persona de entenderlo, comprenderlo, aterrizarlo y aplicarlo. Cuando lo ha aplicado y retroalimenta sus conocimientos, su información, genera conocimiento. A eso se enfoca la formación. El entrenamiento lo que hace es que, aparte de generar una información, desarrolla una habilidad. Es más práctico que teórico. Entonces, el entrenamiento es un nivel un poquito más avanzado en el desarrollo de la competencia. ¿Listo? La mentoría es cuando, aparte de hacer esas formaciones, esos entrenamientos, hay un acompañamiento posterior, hasta que la persona va desarrollando esas habilidades y las va materializando en resultados. Entonces, la mentoría implica que hay, como cuando, por ejemplo, un entrenador, un coach dentro del equipo, está colocándole al jugador de fútbol un entrenador especializado para que desarrolle cierta capacidad. Esa persona lo va acompañando y le va dando la guía, el consejo, la orientación, hasta que el jugador desarrolle esa capacidad. Eso es una mentoría. ¿Sí? Entonces, es un nivel superior a la formación de entrenamiento. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar una experiencia de aprendizaje consciente, específicamente en la gestión integral. O sea, cuando decimos gestión integral es disciplinas como calidad, ambiente, seguridad vial, ¿sí? Y otras áreas de la gestión relacionadas con normas internacionales. Y lo hacemos compartiendo nuestro conocimiento para poder maximizar el potencial de nuestros aprendientes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la medida que la persona fortalece su potencial, genera mejores resultados. ¿Cómo se miden los resultados de una persona, por ejemplo, que trabaja en temas de HCQ? ¿Cómo cree que se miden? Los indicadores. Exacto. Indicadores de gestión e indicadores de desempeño. Entonces, en la medida que la persona logra cumplir con un plan y logra cambiar una situación, eso es un indicativo de que ha alcanzado ciertos resultados. En la medida que la persona logra movilizar gente, eso es otro indicativo de resultados, porque no cualquiera moviliza personas. ¿Sí? No cualquiera logra generar un movimiento de personas para lograr un objetivo. Entonces, implica fortalecer todas estas capacidades y también apoyándoles en el logro de los mejores resultados de crecimiento y proyección. Lo que tú decías, la gente lo que busca al final es tener una mayor calidad de vida, que asociamos calidad de vida a mayor dinero. No siempre es así, sin embargo,
En la medida que tenemos más capacidad adquisitiva, podemos mejorar ciertas condiciones que asociamos a calidad de vida. Entonces, como lo vemos casi todos de esa manera, eso implica que trabajamos para que la persona pueda fortalecer competencias que le permitan ser un candidato a recibir mayores ingresos. ¿Me hago entender? Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, el tema de la gestión integral, pues es el enfoque. Tiene que ver con sistemas de gestión. Sin embargo, dentro de los procesos que nosotros desarrollamos, también trabajamos en estas áreas. Gestión de proyectos, gestión de riesgos, liderazgo y coaching organizacional, y bueno, ahorita también estamos fortaleciendo el tema de coaching individual, se le conoce como coaching ontológico, coaching de vida, o coaching de esencia, o más específicamente coaching del ser. O sea, encontrar herramientas que permitan que la persona pueda potenciar sus capacidades desde adentro, ¿no? Porque hay otra herramienta de coaching que es la de coaching de desempeño, que es la que se utiliza con atletas, con deportistas y con personal en un proceso, en una organización. Es un poquito distinto. Y la otra área es gestión estratégica. En esas áreas es que trabajamos, pero digamos que la clave en donde la gente más nos conoce es por este lado. ¿Es claro hasta ahí? En eso nos diferenciamos, en eso somos distintos. Y por eso hacemos este tipo de conferencias casi cada 15 días, cada mes, más o menos, para que las personas puedan empezar a conocer cosas que les aporten más valor. ¿Listo? ¿Cómo les pareció hasta acá? ¿Lo logran comprender? ¿Sí? Bueno, entonces les cuento. El próximo 8 de mayo vamos a hacer un tipo de conferencia un poquito diferente que se llama Masterclass. ¿Sí? La Masterclass es un esquema que hemos desarrollado para contarle a las personas cómo poder aplicar esto en la práctica. Entonces, es una herramienta que les va a mostrar por niveles, ¿cierto? Por etapas, cómo pueden fortalecer esas capacidades para lograr mejores resultados en el área de gestión integral. Bueno, aquí estoy asumiendo que ustedes todos trabajan en el tema de gestión integral, ¿no? ¿Cierto? De pronto en calidad, de pronto en ambiente, de pronto en seguridad y salud y demás, ¿no? Puede que haya personas que no. Bueno, no importa, igual hay herramientas que sirven para todos, hay herramientas que son muy focalizadas para esta área. Entonces, la invitación es a que vengan a esta conferencia del 8 de mayo para que puedan tener mayor conocimiento acerca de cómo potenciar esas capacidades. ¿Les gustaría ver? Sí. Bueno, entonces les voy a pedir que por favor, ahorita nos dejan sus datos para poderles enviar la invitación para esta conferencia. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran de pronto aclarar? ¿Todo está totalmente claro? ¡Wow! No, bueno. ¿Sí? Otro enfoque interesante, sí. ¿Alguna vez habían visto este enfoque? Yo lo había escuchado ahora con este japonés. Yo con Kenji. Él hablaba, yo escuchaba unas conferencias donde él decía que él pedía que le diera casa, que le diera carro, que le diera una empresa, tal. Pero él decía, yo no sabía pedir porque no entendía en ese momento cuál era mi propósito de vida. Entonces él, cuando inició su empresa, entendió, decía, mi propósito de vida, mi propósito de mi organización es traer, por ejemplo, las personas de su país acá para que tuvieran menos suicidios. Sí. Y llegar con charlas con él para poder, y entonces ahí ahorita lo estaba relacionando con esto que usted estaba diciendo. Claro. Cuando una persona encuentra su propósito y se enfoca su energía a ese propósito, empieza a ser un magneto, empieza a atraer gente y empieza a generar interacción mucho más fuerte que una persona que no sabe para qué existe en el mundo. Sí, es literal. Y cuando, o sea, miren, piénsenlo de esta manera. Steve Jobs, ese personaje no terminó siquiera la carrera, ni siquiera llegó al segundo semestre. Y miren todo lo que logró, porque tiene un propósito muy claro en su vida. Elon Musk, ¿saben quién es Elon Musk? El CEO de Tesla Automotive, o sea, el que creó el carro a base de energía eléctrica, que hoy día está dominando el mercado en Estados Unidos, y que también desarrolló otra empresa que se llama SpaceX para poder generar los primeros viajes turísticos al espacio.
Es el mismo personaje que tiene otra empresa que ahorita no recuerdo cómo se llama, que está empeñada en transformar Estados Unidos de energía, de movimiento por energía fósil a energía del sol, energía solar. O sea, él está convencido de que va a lograr que en 20 años Estados Unidos cambie el enfoque de energía fósil a energía solar. Y probablemente lo va a lograr. Pero aún así tiene un propósito muy claro. O sea, al final el propósito de él es la sostenibilidad. Por eso es que hace todo eso que hace. Por eso es que creó esas empresas. Una para producir energía eléctrica, otra para producir energía solar y otra para llevar a la gente a otros confines. Ese man la tiene clara. Ese man va a hacer un legado. ¿Quién de nosotros va a generar legado el día que ya no estemos en esta tierra? Eso yo lo pienso todos los días, ¿no? Y eso me reta más. A mí me parece que es un objetivo muy loable. Y por eso lo compartimos con la gente cuando hacemos este tipo de conferencias. Entonces, las invito a que participen en la próxima conferencia que va a ser el 8 de mayo aquí mismo. ¿Listo? Nos dejan sus datos, aunque muy probablemente si están acá es porque recibieron la información y se inscribieron. Sin embargo, necesitamos saber sus nombres para poderles remitir el correo para que puedan estar en la próxima sesión que va a ser Masterclass de Gestión Integral, Mentoría en Gestión Integral. ¿Listo? Muchísimas gracias por haber venido, muy gentiles de verdad, mucho éxito, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos.